Bueno, pues nos encontramos en una de las playas de la costa alicantina, donde posiblemente hubo un aterrizaje de un objeto volador no identificado, de un ovni. Parece ser que aquí, en este mismo sitio, aterrizó una de esas naves, creando un círculo como el que están ustedes viendo a continuación, y prácticamente de ese círculo pues quedó lo que han visto, nada. ¿Y qué te encontraste aquí, Pedro, cuando viniste? Pues realmente lo que habrán podido observar los televidentes, una especie de círculo de hierba donde, bueno, pues la hierba emergía del suelo, como vemos que es un suelo muy duro, es un suelo muy árido. Bueno, pues parece ser que ese posible aterrizaje favoreció el crecimiento de esa hierba, y aquí hemos visto un círculo muy extraño. En esa foto se notaba la diferencia de altura que había entre la hierba normal y esa otra hierba que marcaba perfectamente el círculo al que tú estás haciendo referencia. Exactamente. Además, bueno, como se podrá observar, el crecimiento era desproporcionado. La hierba de los lados no crecía prácticamente nada, porque es un sitio donde la hierba no suele crecer, por la cercanía al mar. ¿Se hicieron estudios sobre esta situación? Unos posibles... se empezaron unos estudios, lo que sucede es que tampoco se profundizó mucho en el tema, porque las personas que avistaron este acontecimiento, las personas que vieron cómo este ovni aterrizó, ya que hubo constatación de ese hecho, pues también se mostraron un poquito cerrados y no querían contar mucho, pero realmente se constató el hecho. Es uno de los muchos o pocos casos que se han dado en la provincia que con posterioridad se hayan podido determinar o ver pruebas evidentes. Bueno, en nuestra provincia hay que decir que se han dado muchos casos de avistamientos de ovnis. Este es uno de ellos y, bueno, pues quizás conservamos unas pruebas fotográficas, que es lo que nos queda de ello, ¿no? Pero hay muchísimos avistamientos, con pruebas muy evidentes. Cierra tú el reportaje, si hay algo más que añadir. Claro que sí. Pues aquí tienen esto y espero que les sirva para comprender un poquito qué es un aterrizaje de un ovni, o de un supuesto ovni, por supuesto. Este precisamente va a ser nuestro tema de debate a partir de este momento en el programa Extraños en la Noche. ¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Somos los únicos en el universo? Les presento nuestros invitados de esta noche. Tenemos Tito Maciá, al que acaban ustedes de ver. A Saturnino Cabrera, es psicólogo. Buenas noches, bienvenido. Manuel Capella, diplomado en hipnosis, parapsicología y astrología. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Pedro Amorós, técnico especialista en informática, investigador en transcomunicaciones y experto en psicofonías. Buenas noches, Pedro. Enhorabuena por ese reportaje. Nos has situado perfectamente. Una incorporación, se trata de José Vicente Calero. Él es estudioso del tema OVNI con una amplia experiencia en esto de los OVNIs. Buenas noches. Hola. Bienvenido. Buenas noches. Espero contar contigo en alguna que otra ocasión más. Será un placer. Muchas gracias. Y Janine Alberca, clarividente y experta en tarot. Señalar dos cuestiones que nos parecen de suma importancia, dos ausencias. La de nuestros buenos amigos César Rubio y Luis Jiménez Maruenda. Bueno, pues por cuestiones personales no pueden estar esta noche aquí con nosotros. Concretamente a Luis Jiménez Maruenda, su madre, le deseamos un muy pronto restablecimiento. Es una pena que no contemos con estas dos personas, porque son plenas conocedoras, sobre todo Luis Jiménez Maruenda, pleno conocedor del tema que hoy debatimos, los ovnis. ¿Somos los únicos en el universo? Ahí está la pregunta, señores. Venga. Bueno, yo creo que por lógica sí que debemos pensar que existe vida en otros planetas. Hay miles de millones de soles. Por supuesto, lo lógico es que esos soles tengan planetas a su alrededor, y sería un absurdo pensar que en un universo tan grande pues solamente hubiera vida en la Tierra. Lo que sí que puede caber la duda es si hay vida en el sistema solar, porque las últimas investigaciones nos han demostrado que Mercurio y Venus, por sus temperaturas muy altas, y luego ya Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, por tener una temperatura, una corteza gaseosa, pues no albergaría una vida, por lo menos tal como la conocemos aquí en la Tierra.
Nos queda Marte. Marte es un planeta que, tiene una temperatura un poquito más fría que la nuestra, y allí pues sabemos que Marte es un planeta muy literariamente bonito en el sentido de todo esto de los marcianos y esto, ¿no? Yo, mi opinión, por lo que creo saber, es que en Marte quizás encontraríamos un tipo de vida muy primitiva a través de líquenes, de musgos, de todo esto, pero que tampoco sería una vida como la conocemos actualmente. Quizás hace miles de años Marte tuvo una atmósfera, igual que la Tierra, y entonces ahí sí que podía pensarse que hubo una vida pues parecida a la nuestra. Tito García, creo que quería precisar algo. Tito. Sí, bueno, decir esto, que fíjese que vivimos en una galaxia donde hay 100.000 millones de soles. Nada más que cada sol tenga 10 planetas, serían un billón de planetas. Piensen que 1 millón de palillos es 1 kilómetro de palillos uno al lado de otro. Y 1 billón de palillos es 4 veces y media la vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, sí que es posible, claro, que en esta galaxia exista vida. Ahora, otra cosa es que esa vida sea capaz de desplazarse en el espacio, llegar hasta nosotros y, sobre todo, lo que es más grave, es la dimensión tiempo. Es decir, puede haber vida, pero pudo haber vida hace 100 millones de años, 2 millones de años, dentro de 100 millones de años. Es decir, hay una constante que no es solo la distancia, que dificulta el hecho de pensar que ahora, justo en este momento, y no hace 200 años, o 1000 años, o dentro de 1000 años se produzcan esos contactos. Yo sí que creo que ha podido haber relación extraterrestre aquí en la Tierra, más que en el presente, en otros tiempos, es decir, más que en el presente porque yo tengo constancia de ello, y mis experiencias, como contaré a continuación, pues luego tampoco han sido muy descubridoras. Sí que creo que exista vida extraterrestre. Ahora, lo que me cuesta más creer son otras cosas que veremos a continuación. Dejadme que os haga 4 preguntas, que os lance 4 preguntas y así cada uno de vosotros vais interviniendo cuando os parece oportuno. Yo quisiera precisar en algo. ¿Se puede asegurar que los ovnis son una realidad? ¿Son prueba de la existencia de otros mundos habitados? ¿Esos habitantes no son iguales pero sí semejantes a nosotros? ¿Que no solo nos visitan hoy, sino que han venido visitándonos desde tiempo de nuestros orígenes? Eso, la verdad es que prácticamente está ya dentro del conocimiento de las personas de que algo pasa, de que no estamos solos, y además hay que constatar que en uno de los telediarios de la primera cadena pusieron una noticia muy impactante hace 1 año y medio, 2 años, una noticia que yo la oí y la dijeron de pasada, pero es que fue impresionante, la gente no hizo mención de ella, no se dieron cuenta. ¿Qué decía esa noticia? Y fue lo siguiente, que en la NASA se habían recibido por primera vez en la historia unas comunicaciones inteligentes que procedían de un punto, de una estrella conocida en nuestro planetario. Y bueno, eso digamos que podría ser una demostración, no es que podría, es que se ha constatado que hay vida, y no solo hay vida fuera de la Tierra, de nuestro universo, de nuestro sistema solar, quiero decir, sino que además esa vida es inteligente, es capaz de responder a esos mensajes que tanto estamos enviando. José Vicente Calero, creo que con pleno conocimiento de causa podría abundar un poco más en esto, ¿no? Sí, a mí en principio no puede caberme la más mínima duda de la existencia de vida fuera de nuestro planeta en tiempos muy pasados, incluso en tiempos presentes. De hecho, remontándonos a la historia misma, podemos coger la Biblia y encontrar en ella muchísimos pasajes, claro, relatados por aquella gente en aquel tiempo a su forma y manera de verlo, de muchísimos avistamientos ovnis, incluso abducciones a plena luz del día. También podemos irnos a la Edad Media, coger obras pictóricas de gran importancia, en las cuales bueno, pues se ve en fin, totalmente religioso a la Virgen, a Jesús niño, y en el ángulo superior derecho normalmente aparece pintado perfectamente pues un ovni. O sea, no es que parezca, sino es un ovni, o sea, sin ninguna duda. En toda esta documentación que he podido barajar durante estos últimos días, la verdad es que he leído bastante de esto. Diré que las referencias más conocidas del Antiguo Testamento son bolas de fuego, arcas voladoras, barcos que vuelan, torbellinos de fuego.
Quizás el texto más representativo al respecto lo encontramos en el primero de los capítulos del libro del profeta Ezequiel. Dice: y miré y vi que venía del norte un torbellino de viento y una gran nube y un globo de fuego que se revolvía dentro de la nube. En su centro una especie de metal brillante. La psicología, ¿qué dice de todo esto? Bueno, la psicología o el psicólogo, pues la verdad es que no tiene nada en contra de todo lo que se ha dicho, porque de verdad es que es lo que se supone, que somos muchos los habitantes de este universo. Ahora, lo que decía Tito de la forma de manifestarse y todo esto, pues pensamos siempre que el hombre tiene una capacidad creadora infinita y que el hombre pues siempre ha mirado al cielo, porque del cielo le ha venido Dios, le viene lo bueno, el ideal, los anhelos, esperanzas, siempre están en el cielo, y ese es el afán. Y muchas veces proyectamos al cielo eso, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, y esperamos que haya un Dios amigo que nos proteja, y hay múltiples formas, como múltiples personas en las cuales los cuales siempre se presentan con algo que parece que es maravilloso, y es tan maravilloso como uno es capaz de verlo. Esto no va en contra de esas actuaciones que supongo que deben ser comprobadas, y aquellos que ven los efectos de los aparatos sin identificar, que los ven, y que algunas veces hay que aceptar porque lo ha visto uno, dos, tres, a lo mejor no está suficientemente contrastado. Creo que se pueden decir muchísimas veces sí, tantísimas como se pueden decir no. La ciencia en esto, sobre todo en lo que yo más o menos estoy más o menos versado, pues tenemos que pensar siempre en el hombre como... Sí, Saturnino Cabrera, psicólogo. ¿Desconocemos la influencia que puede ejercer o que pueden ejercer los extraterrestres sobre nuestras mentes? Bueno, algunas veces esos extraterrestres que nosotros los adjudicamos ya ese remoquete de extraterrestres, en cuanto tienen una acción que parece que no la conocemos mucho, pero en fin, estamos hartos de ver películas por ahí como los extraterrestres han sembrado el pánico por donde han ido. Recordemos aquella famosa película de Bale, la que hizo tantos estragos con los marcianos, aparentemente, y era una simulación perfectísima. Luego después se ha perfeccionado también. Hay una de las cosas que creo yo que tenemos que tener en cuenta, no lo sé, lo digo con prudencia. Parece ser que a medida que en la astrofísica, la astronáutica, en sus vuelos dentro del sistema, en estas sondas que se mandan, y en fin, se va conociendo bastante bien, como decía Manolo, se conoce muy bien que el sistema planetario que conocemos, nuestro sistema solar, parece como que ahí no pueda haber una vida, bueno, o pueda haberla de una manera especial. Parece, porque hay una serie de leyes que influyen ahí en el tiempo, el espacio, desplazamientos, sobre el teorema de Bell sobre los acontecimientos no locales y extralocales, es decir, superlumínicos e infralumínicos. Eso es un problema que la ciencia lo tiene puesto siempre, no digo entre paréntesis, pero observándolo con mucho detalle. Entonces pienso que estos planetas que aquí se sabe que no, parece que no tienen vida, se va observando que cada vez se van alejando más, hace ya bastantes años, que se aleja el sitio de donde proceden los astronautas, es decir, se remontan a varios años luz. Antes me parece que venían más de los planetas más cercanos del sistema, ahora se van alejando.
pues no sé, no sé cuál es la razón. Estoy en tono de expectación porque la verdad que no tengo argumentos rotundos para negar una cosa que es bastante evidente en algunos casos, o sea que los especialistas tienen mucho que decirnos. Y yo preguntaría, ¿por qué los gobiernos siempre han pretendido desprestigiar a los que han avistado ovnis? Ha sido un poco... Sí. Tú piensa una cosa, y si estuviera nuestro amigo César aquí, habría dicho la famosa pregunta que te ha faltado ahí, porque estaría él para decirla, pero por desgracia, como no está aquí, no la ha formulado. ¿Por qué no se dejan ver si realmente existen los ovnis? Si realmente estamos siendo visitados por ovnis, ¿por qué? O por objetos voladores de otros planetas o de otras civilizaciones que no estén en nuestro mundo. Bueno, ¿y tú crees que en realidad no se han dejado ver? Ahí está la cosa, que... José Vicente Calero, ¿se han dejado ver los ovnis? Pero poco a poco. Se han dejado ver y se siguen dejando ver. Sí. José Vicente Calero, me consta que tiene una experiencia, junto con 4 amigos, en la que durante un tiempo desapareció. ¿Es esa la...? Así es. ¿No la cuentas? Pues sí, voy a tratar de resumirla porque, bueno, es muy extensa. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso exactamente ocurrió hace 11 años. ¿Dónde estabas? ¿Dónde ocurrió? En Suiza. En Suiza. Sí. Estabas con más gente. Voy a contar mi experiencia, venga, si me lo permites, sí, claro. Porque, bueno, hay razones por las cuales yo no puedo hablar por ninguna persona más. Ya. Voy a contar mi experiencia tal como yo la viví y, bueno, y tal como yo la fui absorbiendo, que me ha costado mucho además. Bien, pues un buen día, previo contacto con ellos aquí en España, me dirigieron a Suiza, a un punto determinado. O sea que tú, perdón, Sí. ¿tú ya habías tenido algún contacto aquí en España Sí, con ovnis? Por supuesto. Muy resumido, me imagino que como cualquier aficionado, empecé a informarme, a estudiar el tema, a intentar contactar con Ouija, lo conseguí. De la Ouija pasé a la psicografía y de la psicografía ya pues a una comunicación telepática totalmente directa, que cada vez fue mejorando y fue muy, muy directa. Un buen día, aquí en España, voy a contar lo que es el fenómeno, la fenomenología. Las primeras naves que yo avisté fue pues fuera del ámbito local. Al principio fueron naves muy pequeñitas, luego se fueron acercando y hubo algunas ocasiones en las cuales llegué a pensar que iban incluso a posarse muy cerca de mí. No fue así, se marcharon y desaparecieron, cambiaron de dimensión, y al decir cambiaron de dimensión luego le contestaré al problema distancia-tiempo que hace un momento mencionaba. Bien, pues previa cita me dirigí a Suiza y una noche, sí, alrededor de las 11:30 de la noche, vi bajar un disco aproximadamente, a mi entender, de unos 30-35 metros de diámetro, en un claro de un bosque muy tupido. Me acerqué a él, vi un flash enorme, o sea, imaginaos una cámara, un flash enorme, me quedé totalmente sin visión y al ir recuperando la vista, pues me vi dentro de un espacio indeterminado donde prevalecía una luz muy tenue, amoratada, y que empezaba a distinguir a dos extraterrestres, alienígenas, humanoides, como queráis mencionarlo. Lo que más me llamó la atención fue que había como un centro, o sea, había un enorme cilindro, pues prácticamente como el diámetro de esta mesa, que daba la impresión de que era transparente y había colores, todos los colores que os podáis imaginar, como líquidos, moviéndose constantemente y fusionándose entre sí, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí de alguna forma se me indica que voy a ir a su planeta. No sé, el tiempo no lo domino, vuelvo a ver otro flash y me veo como en una especie de corredor luminoso, donde yo no apreciaba delimitación ninguna, o sea, era como un pasillo luminoso. Me veía detrás de uno de ellos, iba hacia adelante, no sé si caminando, flotando, bueno, explico la sensación nada más. Donde aparecemos en una inmensa sala, donde hay 12 humanoides, pero
eran diferentes. Los que aparecían en la supuesta nave tenían todo el pelo como recogido, como una especie de casco transparente, el pelo era blanco, unos taponcitos aquí, no tenían pabellones auditivos, los ojos eran de mayor tamaño que los nuestros en proporción, una naricita muy pequeña, una boquita muy pequeña y el cráneo pues un poquito más, más ancho de arriba y en forma de pera. ¿La altura? La altura alrededor de 2,20, 2,30. Y llevaba una especie de mono que daba la impresión, la sensación es la misma que causa la televisión cuando está en niebla, que no hay nada. O sea, esa sensación. Bien, pues aparecemos en una inmensa sala donde hay 12 seres con túnicas blancas, pelos sueltos blancos, todo muy luminoso, y donde ellos estaban suspendidos en el aire, como sentados pero suspendidos en el aire. A partir de ahí, pues bueno, hay una especie de presentación, una comunicación. Conforme me iban comunicando cosas, yo iba viendo esas cosas, no sé dónde, pero las iba viendo muchas imágenes. Y bueno, y a partir de ahí, vuelta atrás. Y de igual modo. No podremos saber de qué hablasteis. Pues, bueno, de algunas cosas sí, de otras no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me dieron algunas predicciones que yo luego dije y así se cumplieron. ¿Qué eran? Pues mira, terremotos en Rusia en fechas determinadas, también la destrucción de la URSS como república, entre otras. ¿Alguna predicción más que aún no se haya cumplido? Y que esté predicción, pendiente de bueno, la predicción más importante, luego si queréis la abordaremos y haremos un poco referencia a la historia en sí también, porque se viene repitiendo durante toda la historia conocida y supongo que también de la desconocida. Bien, a partir de ahí, vuelta atrás, desde la sala al pasillo, del pasillo a la supuesta nave y bueno, y al claro del bosque. A mi entendimiento de tiempo, pues no sé, pues podría ser 30 minutos, una hora, no sé. Y habían pasado realmente pues alrededor de 6 horas y media. ¿Pretendían recoger información tuya o lo que pretendían era darte información a ti? A mí me dieron muchísima información que luego al abordar el tema que acabo de mencionarte, que quiero desarrollar un poquito al menos después, ahí radica todo me imagino que el tema de mi experiencia. Yo la fenomenología, claro, al principio pues fue impactante, por supuesto. Lo pasé mal, en fin, supongo que tuve problemas psicológicos. También intenté comprender el porqué y también intenté incluso comprobar por vía profesional, psicológica, si los mecanismos míos mentales podían haberme deformado esa realidad. ¿Ha cambiado algo tu vida desde entonces? Ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que por aquel entonces yo la vida no la tenía nada clara, no la comprendía en una palabra. Estaba muy desorientado. ¿Más sentido ahora, quizás Total. A partir de ahí también he desarrollado gran sensibilidad parapsicológica, parte de clarividencia, me he humanizado mucho más y bueno, y lo entiendo todo más. Sí. Hay 1001 preguntas que formularle a José Vicente Calero, pero yo quisiera también que por parte de vosotros, por parte de ustedes, aprovecharan la oportunidad. Bien, yo lo que quería es apuntar una cosa sobre la pregunta de por qué no se dejan ver, que yo creo que mejor habría que decir por qué no entran en contacto abiertamente con los gobiernos, porque dejarse ver sí que se dejan ver, como está contando él, ¿no? Y es que yo pienso que simplemente porque no les interesa. Es decir, vamos a suponer que nosotros vayamos a investigar a una tribu de, no sé, de bosquimanos en la selva, ¿no? Entonces, quizás lo más interesante para nosotros, desde un punto de vista de investigación, sería mantenernos al margen de esa investigación y no entrar en contacto con ellos. Quizás pues, habría una dificultad. Y además, tú imagínate, Manolo, si en esa tribu, bueno, pues de bosquimanos, vamos nosotros con nuestras cámaras, ellos se ven y dicen, bueno, estos vienen aquí a invadirnos. ¿Qué pasa? Que causa el pavor entre toda la sociedad
bosquimana. Y la alarma. Y la alarma. ¿Qué pasa? Que están aquí estos que nos van... Y bueno, pues eso psicológicamente... Claro, y luego otra cosa interesante sería también pensar que muchas veces cuando ha habido un choque de culturas aquí en la Tierra, la cultura más superior, podríamos decir, se ha absorbido a la inferior. Tenemos el caso, por ejemplo, de las culturas precolombianas en América, que prácticamente fueron absorbidas por la cultura occidental de nuestra, ¿no? Entonces quizás eso, claro, ellos lo sepan y saben que si vienen aquí y pueden curar el cáncer, pueden curar esto, lo otro, podemos viajar a través del tiempo, 40.000 cosas, claro, habría un shock demasiado grande a nivel del planeta, ¿no? Yo creo que son dos respuestas quizás a por qué no entrar en contacto a nivel ya oficial, ¿no? Saturnino, ¿alguna pregunta que formular? No sé, eso yo estoy totalmente confuso, porque yo me imagino, bueno, cualquiera de nosotros, si tuviéramos que tratar con un niño que conocemos que tiene unas limitaciones porque no ha desarrollado lo suficiente, yo, en fin, supongo que seríamos capaces, y malos maestros seríamos o guías, si no fuéramos capaces de ponernos a su nivel para que nos comprendieran, pero tiene que ser que comprendiéramos nosotros a ellos. Por tanto, no me aclara mucho a mí eso de que porque van a haber ese choque, ese ejemplo de las tribus y que se asombrarían y saldrían corriendo. Quizá es cierto, pero no olvidemos que hay gente que aquí está haciendo, y gente muy destacada dentro de la investigación, que no andan por aquí, sino que están por ahí en los laboratorios y son gente de prestigio y que podían de alguna manera llegar a ellos. No decirlo al mundo, no decirlo para que la gente no nos soliviantáramos, pues puede ser, pero de vez en cuando ya con la cantidad de siglos que llevan haciendo manifestaciones, pues ya es tiempo de que se fuera haciendo. De modo que cuidado, porque es que nosotros creo que tendemos muchas veces a dejar la mente que funcione. Así que algo hay ahí que no encaja del por qué no se manifiestan abiertamente. Algo no lo entiendo yo eso mucho bien, no lo veo bien. Probablemente nos lo explicarán los técnicos, los que conocen bien el tema. Janine Alberca. De eso que no se dejan ver, pues yo te puedo contar un caso de un vuelo de Madrid a Palma de Mallorca. Cuando llega ya más o menos por la zona del mar, le avisan desde el aeropuerto que hay tres objetos sin identificar y que por favor el piloto bajara el vuelo. Y entonces, claro, ellos en el avión no lo veían porque estaba superior a ellos. Entonces, cuando ya llegan casi a la isla de Palma de Mallorca, los tres objetos volaron a una velocidad increíble, entonces ya los vio el piloto. ¿Qué pasó? Que cuando bajó el piloto, lo acorralaron y se lo metieron dentro. Que sí que hay muchos casos en vuelos militares que se ven los objetos, lo que pasa que lo ocultan, pero sí que hay muchísimas historias que ha visto la gente. Yo conozco gente que los ha visto en las autovías, en las carreteras. Yo creo realmente que sí, que se ven cosas. También hay un relato. A mí me produce una gran... O sea, para mí tienen bastante visos de realidad y de confianza lo que dicen los pilotos. Es interesante porque, oye, lo están viendo ahí, tienen medios técnicos para comprobar de que estos objetos se desplazan a velocidades que no estamos acostumbrados a verlo. En fin, ese es un punto bastante serio. Pero también conozco un relato de un aviador que iba en su avión y que de pronto vuelve la cabeza uno de los lados y ve en la punta de su ala, ve ahí una luz luminosa y a la izquierda ve otra luz luminosa, se queda impresionado mirándolo así, pero bueno, ¿esto qué pasa? Y comunica a la torre de control inmediata, le dice, oiga, ¿qué es lo que sucede aquí? Que yo veo esto tal, tengo a alguien volando, ¿hay alguien por aquí en este espacio? Sí, tienes dos, no sé cuántos, dos aviones que estás en el centro exactamente. Entonces dice, menos mal, respiré hondo y ya me quedé tranquilo. Así que... Pero, de todas formas, yo quería apuntar una cosa a Saturnino. Dando motivos para que expliquéis y os volquéis todo lo que tenéis ahí para bien de los telespectadores. Que falta nos hace a nosotros, yo también soy un telespectador, no cabe duda. Yo lo que sí que te querría apuntar es, que lo supieras, que la mayor parte
de contactos con objetos voladores no identificados, ovnis, abducciones y demás cosas que han sucedido con estos avistamientos, las tienen las gentes de campo, los granjeros que están con su azadón cavando en una granja y ¡pum!, y de repente ven... Sí, o sea que... eso, sí. Bueno, la cosa está en que, claro, lástima, ¿no?, que... todos estos fenómenos parece ser que necesariamente se apoyan en extraterrestres. Bueno, es que el fenómeno, por ejemplo, que este hombre, la experiencia que ha tenido de los 12 ancianos o de los 12... Janine el otro día en su experiencia esta paranormal también había visto a los 12 ancianos. Eso lo he oído en muchos sitios. Bueno, creo que el esquema es como lo que decía Castaneda del molde del hombre. Parece ser que hay un esquema en el que aparecen 12 personajes, que yo digo, ¿y por qué extraterrestre? ¿Y por qué no dentro de un plano, vamos a llamarle espiritual, dentro de nuestra tierra o en el tiempo, dentro de nuestra propia especie? Es decir, admitiría, fíjate qué barbaridad, porque de todas maneras tenía que producirse un traspaso en el tiempo, es decir, para que estos viajes o esta relación pudiera existir, necesariamente tiene que haber un viaje en el tiempo, no solo en el espacio. Entonces digo, bueno, ¿y no sería más razonable pensar que dentro de 2.420.000 años el ser humano ha desarrollado tanto su tecnología que es capaz de moverse en el tiempo? Eso es posible. Si uno es capaz de viajar a una velocidad superior a la de la luz, se está colocando en un punto de mira que puede colocarse en el pasado. Es decir, admitiría también, es decir, que la cosa se complica. ¿Por qué necesariamente de otro planeta? ¿De qué planeta? Quiero decir, no es que sea escéptico totalitario, sino que me cuesta entenderlo. Es decir, me cuesta entenderlo. El planeta es lo de menos. Quería matizar dos cosas. Una es que aquí creo que se entiende extraterrestres como unificados, y no es así. Hay varias razas, en varios niveles de evolución. Eso ya lo cambia todo. Por otra parte, ellos poseen una tecnología tremenda para cambiar la dimensión de espacio y tiempo. Por lo tanto, la distancia vista desde la tercera dimensión no es tal. También va acompañada de una tecnología mental, que sin ella no sería posible, ¿eh? O sea, no solamente estamos hablando de tecnología tecnológica o científica, sino tecnología mental, ¿eh? Pero que eso mismo podría desarrollarlo el ser humano con el tiempo. Quiero decir, supuesto. Mi duda está no me cabe la menor en la duda. imprescindibilidad de que los contactos que tengamos, o que hayan habido, que yo no lo pongo en duda, evidentemente, tú has tenido esa experiencia, eso es indudable, que tú la has tenido, es tuya, ¿no? Pero que por necesidad sea eso, pues que tenga que ver, como decían hace unos años, estuve en algún grupo de esto, decían que venían de Andrómeda. Andrómeda, Pedro, ¿cómo de Andrómeda? Si eso no es posible, Andrómeda era una galaxia que está, es decir, o un planeta que decían que habían 300.000 millones de gitanos. Quiero decir, no comparo esto con lo tuyo, quiero decir que como han dicho tanta barbaridad, ocurre lo mismo con la astrología, que hay un desprestigio, es decir, debido a que hay una cantidad de gente que es una falsaria, pues esto se ve mal. Ocurre lo mismo, es decir, ese fenómeno que me ocurre a mí con mi profesión de astrólogo, ocurre con los ovnis, es decir, es que como hay tanto lío, como quizás no se ha aclarado la cosa, como ahora en este momento tienes la oportunidad de explicárnoslo lo mejor posible, yo estoy abierto. No es que sea escéptico, pero me cuesta entrar en ello debido a las decepciones que he tenido en lo que he conocido hasta la fecha de ese tema. Pero asumo la posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que me cuesta creerlo. Hay una cosa que sí que quiero aclarar sobre el tiempo. Einstein inventó o cogió las fuerzas, que es el caso de Filadelfia, del barco. Y eso sabéis que ha venido por Einstein. Él hizo ¿cómo se llama? Lo del tiempo. Sí, desarrolló la ley de la relatividad. Por eso. Así que, ¿por qué no ahí? Si son mucho superiores a nosotros. Bueno, desgraciadamente, la lástima es que no se pueda demostrar. O sea, demostrar, no sé, hasta hoy no se puede demostrar. Yo puedo transmitiros comunicación, información, pero claro, siempre pues basándonos en que sea real, o sea, cierta. Primero... Si la fuente no es verídica, o sea, no hay forma posible, no hay forma posible. A mí, la experiencia que acabo de contar, a mí me consta que es real. Ahora bien, vamos a entrar también en una disociación. Yo no puedo tampoco demostrarme a mí mismo que yo físicamente estuve en esos espacios y en esos tiempos. Quizás por la tecnología mental que ellos puedan tener, pues haya sido todo mental, a través de unas vías psíquicas, pero las imágenes, toda la experiencia que yo tengo me consta de que ha sido así.
Lo otro, pues no lo sé, no puedo asegurarlo tampoco. Sí, Manolo Capella. No, es que hay dos maneras para mí de acercarse al fenómeno ovni. Uno sería a través de tu experiencia, sería por ejemplo personas que practican la Ouija, que practican la escritura automática. Todos conocemos el caso de Sisto Paz en Perú, que protagonizó toda una misión Rama a nivel mundial. Que claro, serían fenómenos subjetivos, porque el fenómeno tuyo es real, efectivamente, para ti, pero es un fenómeno subjetivo, es un fenómeno que no se puede, no es medible, ¿no? Eso sería un punto, ¿no? Y el otro punto sería el de los ovnis, que a nivel tangible pues se puede contrastar, ¿no? Por ejemplo, cuando un ovni sale en un radar, o sea, cuando un radar detecta la presencia de un objeto no identificado y entonces se le dice desde la torre de vuelo que no hay ningún avión que pase por allí. Ningún avión, ni ningún globo sonda, ni nada de esto, ¿no? Claro, sería dos maneras diferentes, ¿no? Hay un caso muy importante, que Janine antes ha comentado, el caso de Madrid-Valencia, del supercarabel, que por cierto Juan José Benítez ahí escribe todo un libro, Incidente en Manises, de un avión que iba de Baleares a Canarias, y pasando por Ibiza, se le acerca también una luz a mano izquierda, lo ven el piloto, el copiloto, toda la tripulación, tienen que aterrizar en Manises y luego salen del aeropuerto de Los Llanos dos cazas persiguiendo a ese ovni, que por cierto desapareció, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de dos pilotos que es muy difícil que puedan confundir lo que es un planeta con lo que es un ovni, ¿no? De toda una tripulación. Claro, hay casos y casos. Fíjate que hay aparatos. Pero de esos hay muchísimos casos. Se sabe que hay Muchísimos, aparatos muchísimos, en forma de plato, que incluso los americanos en los años 50 funcionaron. O tenemos estos aviones invisibles al radar, es decir, que la tecnología humana, lo que yo me planteo, es que la tecnología humana es posible que haya llegado a desarrollar determinado tipo de máquinas que estén en fase experimental. Quiero decir, yo me inclino por lo racional, no puedo remediarlo, es decir, me inclino por ver algo que para mi mente sea coherente. Entonces, pienso yo que es más posible que o americanos, los rusos, franceses o ingleses hayan desarrollado algún tipo de máquina que la pueden mover fuera de radar o dentro de radar, o que suben y bajan, tipo Harrier. Antes, no, me cuesta, ¿entiendes? Yo mi problema está en que como no he conseguido personalmente tener una experiencia, ni conocer a nadie como este hombre que dice que tiene una experiencia, que llegue a plantearme de una manera que aquí, como me lo estás diciendo, pasará como con el público, es decir, es un acto de fe, ¿eh? Entonces, claro, eso cuesta más, ¿no? Entonces, como hay tanto lío, ¿han visto? Bueno, pues sí, se pueden ver cientos de cosas, pero engaños, no sí. necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre, que tiene, pueden ser otro tipo de cosas, es lo que me planteo. Yo tengo un caso que ocurrió en Amberes, en Bélgica, una persona que había dicho que había visto ovnis. Y claro, él fotografiaba conforme tiraba el plato. Tiraba un plato y conforme tiraba el plato para arriba, pues hacía las fotos. Y hay todos locos, hasta que por ampliación se dieran cuenta que eran platos. Hay mucha gente que investigan, pero en plan decir, he visto un platillo, tiran un plato de papel, lo fotografían y ya está. Lo curioso es que desde otros planos esotéricos se habla, por ejemplo, de Shambhala, es decir, de lugares donde hay personajes que tienen un desarrollo espiritual, que viven a través del tiempo, que siguen contactando con la humanidad, es decir, que aquí se mezcla, hay un punto en que se mezcla estas experiencias tuyas con otras, que yo las considero que tienen posibilidad de ser real. Lo que yo digo, que insisto, que lo que dificulta la cuestión, sobre todo si eres persona que mira al cielo, es esa tremenda distancia y esos abismos en el tiempo. Porque la distancia, hasta ahora se dice que resulta que el cosmos es como una especie de capullo de seda rodeado por todas las galaxias. Sí, pero es que está el elemento tiempo, que es lo que acaba de desbordarme a mí, ¿no? Es decir, el elemento tiempo que hace que una cultura con otra, por ejemplo, de nosotros encontrarnos ahora con una cultura que tenga esta clase de cultura, quiero decir, o cuando fueron los españoles a México, encontrarse con una cultura que fuera a su misma medida. Es decir, esas diferencias que existen cuando un pueblo se encuentra con otro, esa es la dificultad que yo encuentro que me cuesta difícil aceptar esto, ¿no? El fenómeno, me cuesta aceptarlo. Hago un poco estoy haciendo la otra parte, pero es que creo que lo digo con toda honestidad, ¿no? Sin pretender por ello pesar, ni muchísimo menos. Es decir, que yo pienso que tu experiencia, yo creo que tú eres un hombre que lo que estás diciendo es verdad, no creo pero me gustaría intentar entresacar un poco más de esta experiencia tuya para ver si hay algo de luz al respecto, porque hay poca gente como tú que haya tenido una experiencia. Y lo que ocurre es que normalmente la gente se lo reserva mucho, sobre todo por las consecuencias sociales, quizás antes más que hoy, pero hay gente que las ha tenido. No hace mucho me decía un anciano de mi localidad que 2 años al acabar la guerra civil, obviamente se iba al campo a trabajar y se levantaba muy temprano, de noche.
a por el pan y bueno, y al campo. Y una mañana se levantaron y pensaron que, pues, que se habían dormido. Es de día, nos hemos dormido. Salieron fuera de la casa y bueno, y según él y su mujer, pues, y vimos un enorme autobús encendido encima de la casa. No hace tanto, o sea. Y fenómenos así hay muchísimos. Avistamientos hay todos los días, muchísimos avistamientos. Yo, si me permitís, José Vicente Calero, te intentaba antes preguntar, ahora sí que lo hago, si en esa tu conversación te prohibieron que dieras algún tipo de información de la que a ti te suministraron. Sí, parte de ella sí. ¿Y hacía referencia a cosas muy concretas? Sí, sí, hacía referencia a cosas muy concretas. Vamos, yo de toda la información que tengo mis propias conclusiones personales, y es que, bueno, en cierto modo, siempre es una opinión personal, el planeta Tierra, por lo visto, es un planeta experimental para la mayoría de razas que hay fuera. Entonces, de alguna forma, a lo largo de toda la historia, el ser humano ha ido evolucionando, eso es obvio, no solamente científicamente, tecnológicamente, sino espiritualmente. Sí. Que bueno, que es otro mensaje más de ellos. Entonces, a lo largo de toda la historia ha habido ciclos, pongamos, es mi nombre propio, ciclos de salida. El anterior fue Fátima. Yo difiero, respeto profundamente la versión eclesiástica de Fátima, pero yo ahí difiero. No aseguro que no sea la versión oficial eclesiástica, en absoluto, sino que mi visión no es esa. Eso fue un ciclo de salida, hubo un avistamiento tremendo, allí hubo miles y miles de personas, eso sí es un dato correcto y comprobable, y bueno, parece ser que en ciertos periodos de tiempo, la evolución psíquica, psicológica, espiritual de cierta gente llega hasta un punto que aquí es imposible seguir evolucionando. Por lo tanto, se da o el fin de una década, lo que muchas religiones anuncian, sí, lo que muchos contactados también han dicho. Hay ciertos grupos que han conseguido un cierto nivel y de alguna forma pues salen de aquí. Las últimas razas que están fuera y que por supuesto nos llevan miles de años provienen de aquí. ¿Y cuál es la actitud de estos seres hacia los humanos? ¿Es de amistad, de cariño, de comprensión? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista nuestro, humano, sí, terrestre. Claro, claro. Siguiendo con la información, yo sé, según esta información, que hay muchas razas que experimentan con seres humanos y hay otras que ayudan a evolucionar a los seres humanos. Incluso hay extraterrestres introducidos aquí y que, bueno, que aparentemente pues, puede ser cualquier persona, por ejemplo, que está ahí en el público, que nos ayudan a evolucionar tecnológicamente, espiritualmente y mentalmente. ¿Y nos vigilan? Nos vigilan, de alguna forma. De alguna forma, sí. En el amplio... Sí, de alguna forma sí. sentido de la palabra, ¿nos vigilan? Sí, de alguna forma sí, porque ellos, pensando que es cierto que dominan espacios interdimensionales, ellos de algún modo ven nuestro futuro, o sea, pueden verlo, como nosotros cogiendo una cinta de vídeo podemos ver en el monitor pues, una película determinada. Pedro, te veo expectante. Estoy asombrado. Expectante, ¿no? Ha habido un caso en Muchamiel de una señora que estaba muriendo, estaba malísima, y entonces saliendo a su jardín se la llevaron un ovni y la trajeron, no sé si fue a 2 o 3 semanas después, totalmente curada. Quiere decir que tiene una tecnología física superior. Para mí son superhombres. Yo quería hacer algunos. una observación, o por lo menos una reflexión, y es que, bueno, a los finales de siglo, finales de milenio,
Ahora nos encontramos con que no hay muchas sectas por ahí, no hay secta ni gurú que no se precie, que no tenga que ver algo con Cristo, el nuevo Cristo, una parusía cada uno a su manera. Y bueno, pues cada uno viene debajo del brazo con un acervo de cosas que nos van a dar porque son buenos, porque hay indudablemente hay una crisis de fe religiosa, las religiones oficiales están un poquito así en entredicho, y entonces la gente, por este estado estresante y angustioso en el que vivimos, se proyecta hacia el cielo, naturalmente, y entonces nos encontramos con que casi en un porcentaje elevadísimo, no es que todos vienen del cielo, pero elevadísimo, se declaran auténticamente extraterrestres. Son extraterrestres. De dónde sea esa extraterritorialidad, de dónde sea no nos importa, pero siempre son extraterrestres. Están los que van a venir, los que vienen, y esto se está dando. Por tanto, la mente humana es riquísima. Tenemos preparado una psicofonía, nos ha traído Pedro, nos la explicas de qué va, nos la presentas y enseguida, porque estamos ya en la recta final. Bueno, pues como no podía faltar una psicofonía en el programa, ¿no? Sí. Bien, un día en un supuesto lugar de aterrizaje de uno de estos aparatos de ovnis, ¿no? Vamos. Como podría ser, por ejemplo, el que visitamos nosotros días pasados. Instalamos unos equipos para ver qué es lo que ocurría y con el fin de, bueno, pues hacer esta prueba tan maja que es, pues, donde supuestamente ha habido un aterrizaje de un ovni y grabar una psicofonía, una posible psicofonía. Y bueno, nos quedamos todos asombrados, porque cuando comenzamos a grabar, fue una grabación muy cortita, duró escasamente 15-20 segundos, porque también era de prueba, y surgió un sonido muy extraño, un sonido que no se me ha vuelto a repetir, un sonido rarísimo. ¿A qué sonaba? Vamos, sonaba como una especie de, cuando se le acerca un imán muy potente a un micrófono que está abierto, que son una especie de distorsión, un campo de energía, una cosa muy extraña y que, bueno, a mí me causó expectación, me asombró. Era una grabación que no era muy normal, vamos, sobre todo cuando habíamos guardado las precauciones lógicas para realizar esta grabación, ¿no? Y surgió. ¿La escuchamos? Venga, vamos a escucharla. Desde nuestro control nos la pasan. Vamos adelante. A pensar que hasta puede ser un día de mucho viento. Sí, no, pero es que realmente estaba dentro de una cámara que yo mismo he diseñado, que es una campana reductora de ruidos, de corcho aislado, y no entraba el viento. Lo que sí que habrán oído es el correr de la cinta, el ruido ese blanco. Pero de todas formas, las psicofonías, dentro de estos mensajes, las psicofonías nos dicen que sí que, vamos, que están ahí y que nos hablan también, ¿eh? O sea que están por la labor. Señores, 4 minutos nos quedan, vamos a aprovecharlo, venga. No, es que estaba pidiéndole a nuestro amigo Pedro que a mí me gustaría, no sé, yo supongo que tomáis todas las precauciones al máximo para estar aislados de la cinta que se está grabando. Pienso que eso lo tomáis bastante bien. Sí, por supuesto. Incluso en la distancia, y además en el espacio. Distancia y espacio es lo mismo, separarse un poco para que no se influya. Y yo despreciaría en vuestras técnicas el primer 2-3 minutos de empezar a funcionar para captar la psicofonía. Los 2 o 3 minutos, calcularlos para despreciarlos. No vale lo que salga en los primeros 2 o 3 minutos, para que os diera tiempo a retiraros y que no hubiera ninguna absoluta influencia, que la puede haber, ¿no?, a bastante distancia, pero en fin,
lo menos un poquito retirado. Lo digo eso porque Es que no sé, le queda a uno así una cosita. No, pero la presencia de la persona no es necesaria, pero da igual, porque si realmente influyéramos sobre una cinta magnetofónica a la hora de realizar una grabación, siempre saldrían las grabaciones distorsionadas. Imagínate tú las casas discográficas a la hora de grabar, cuando está la guitarra tocando, de repente que salga ahí una voz que diga, amigo, para. No sé. No, una cosa muy... Quisiera, sí, que queda muy poco me tiempo. dejaran solo 2 minutos Sí. para plantear la última pregunta. Yo un comentario muy rápido al caso que ha contado aquí sería el que efectivamente si las profecías que te han dicho se han cumplido, que estupendo, pero que tengan mucho cuidado y que efectivamente no haya nada que no salga como te han dicho, porque es que hay infinidad de libros por ahí de supuestos mensajes de ovnis que luego no se ha cumplido nada. O sea, sé ahí escéptico y cauto en ese tema. Sí, sí, en absoluto. Ya dije hace unos minutos que la experiencia la tengo totalmente asimilada, me ha servido muy positivamente y le aconsejo a cualquier persona que tenga cualquier experiencia, pues eso, que extraiga lo positivo, lo práctico y lo aplicable al género humano y nada más. Señores, solamente mi pregunta, ¿la estrella de Belén pudo ser un ovni? Muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna para mí respuesta? sí. Perdonen Pero muy rápida. por alusiones a los Reyes Magos, que fueron los descubridores de la estrellita esa. Era una cuádruple conjunción planetaria, que eso lo sabían los astrólogos, que fueron los que, siguiendo esa estrella, fueron a dar con el nacimiento del niño. Es decir, que los astrólogos de entonces conocían esa estrella. No era un ovni, era una cuádruple conjunción en el cielo. Pedro, Para mí sí, porque en el momento no se conocía lo que era. José Vicente, Es posible si la ciencia no demuestra lo contrario. Janine, muy rápido, Para por mí favor. fue un cometa Halley. ¿Un cometa? Halley. Ajá. Manolo. Sí, no, para mí sí que podía ser efectivamente una señal de... Porque es que nos hemos quedado un poquitín en el aire de toda la historia de las intervenciones de extraterrestres en la Tierra. Que para mí Como siempre ocurre, el tiempo han habido se muchas, nos sí que podía haber sido la estrella de Una Belén. sola cosa, En la magia se admite todo, que eran magos los que estaban allí. una sola cosa, otro día les traeré el cielo de justo el movimiento del nacimiento de Cristo, donde se ven todo el amontonamiento de planetas. Nos vamos para ya, que ¿eh? tengan Nos una vamos posibilidad ya. de verlo. Nos están diciendo de control que nos hemos pasado de tiempo, no quisiéramos entretenerles a ustedes más porque hay más cosas que contarles a través de este Canal 15 Televisión de Alicante. Les adelanto el tema de la próxima semana, ya saben que el viernes estaremos aquí, 10 de la noche, y el tema que vamos a tratar es si los curanderos curan. ¿Los curanderos curan? ¿Usted tiene alguna experiencia relacionada con curanderos? Pónganse en contacto con nosotros, llámenos 5 18 48 80. Sean ustedes partícipes también de nuestro próximo programa. Que lo pasen muy bien, que disfruten de esta Semana Santa y ustedes, como siempre, quiéranse mucho.